yo quiero que ustedes tengan pendiente que con el tema de la escatología tenemos que ser cuidadosos porque hay cosas de las cuales podemos decir, mira, esto es lo que vemos claramente revelado en la palabra de Dios. Hay otros temas, sin embargo, en los cuales uno tiene que tener cuidado, decir, mira, me parece que es esto, me hace más sentido este tema, pero sin ser categóricos. Y yo pienso que es algo que todos debemos de aprender, independientemente del trasfondo teológico que tengamos con respecto a este tema. Bien, hermanos, esta serie que hemos titulado Evento del Fin, hemos visto varios temas ya. Hace 2 semanas, por un lado, vimos el hecho de que cuando ocurra la venida de Cristo también sucederá nuestra reunión con Él y que por lo tanto es nuestra convicción, hermanos, de que no habrá una separación de un periodo de 7 años o de 3 años y medio entre lo que se conoce como el arrebatamiento y el retorno de Cristo. Eso vimos hace 2 semanas. Luego, la semana pasada, estuvimos considerando el tema de la identidad del pueblo de Dios en el nuevo pacto, que consiste en la iglesia como el nuevo Israel, compuesto por judíos y gentiles creyentes. Durante la historia de la redención, veíamos, Dios está cumpliendo sus propósitos redentores, tanto con judíos como con gentiles, y eso se traducirá, es también nuestra convicción, aunque sabemos que puede haber diversidad de opiniones al respecto, de que eso podría traer también una gran cosecha de salvación de judíos convertidos al final de la historia, al igual que ha habido una cosecha abundante de gentiles dentro de la iglesia, dentro del contexto de la iglesia. De modo, hermano, que si estamos en lo correcto, en la explicación que dimos la semana pasada, entonces, cuando hablamos del tema que nos toca hablar hoy, de sucesos que preceden a la segunda venida de Cristo, pudiéramos decir que uno de los sucesos, en cierta forma, ya lo vimos la vez pasada, que era el tema de la conversión de los judíos. Que como repito de nuevo, hay 2 formas de verlo. Hay quienes lo ven como la conversión a lo largo de la historia de la redención. Hay otros que lo vemos como ciertamente hay una conversión a lo largo de la historia de la redención, pero hay va a haber una conversión masiva al final de los tiempos. En esta lección, hermanos, yo quiero que analicemos qué otras cosas han ocurrido, ocurren y ocurrirán previo a la segunda venida de Cristo. Podría ir al siguiente slide, Felipe. De acuerdo a la revelación bíblica, aparte del tema de lo que tiene que ver con la conversión de los judíos. Y noten, hermanos, que yo estoy usando los 3 tiempos verbales, porque en este tema hay cosas que ocurrieron en el siglo I, hay otras que siguen ocurriendo a lo largo de la historia de la redención y otras que deben ocurrir antes del retorno de Cristo. Y, hermanos, la mayoría de estos sucesos que vamos a estar viendo están registrados en el discurso del Monte de los Olivos en Mateo capítulo 24 y 25. Podría ir al siguiente slide. El discurso del Monte de los Olivos, Mateo 24 y 25, y están también los textos paralelos de Marcos capítulo 13, versículos 1 al 37 y Lucas capítulo 21, versículos 5 al 38. Vamos a estar un buen rato ahí, pero no es que vamos a ver cada versículo detallado, pero para que tengan eso pendientes. Este discurso es clave, hermano, cuando estudiamos el tema de la escatología, el tema de Mateo 24 y sus textos paralelos. Y yo quiero que veamos, hermano, este tema de hoy, de los sucesos que precederán la segunda venida de Cristo bajo 2 encabezados. Vamos a ver en primer lugar los sucesos mencionados en el discurso del Monte de los Olivos y en segundo lugar vamos a ver la manifestación del hombre de pecado. De modo que veamos en primer lugar los sucesos mencionados en el discurso del Monte de los Olivos. Recuerden, hermanos, cualquier pregunta que tengan, cualquier cosa, anótenlo, tenganlo pendiente ahí para cuando demos tiempo de preguntas. Hermanos, yo quiero primero de manera negativa decir que hay algunos estudiosos que sobre todo en el campo dispensacionalista, recuerden, hermanos, esto es un término que hay que usarlo, tal vez para muchos resulta un término extraño, pero para muchos otros creyentes que vienen de ese trasfondo es más claro y por eso debo de mencionarlo. Para muchos, sobre todo de todo este campo, interpretan este discurso del Monte de los Olivos como si todo lo que dijera ahí o casi todo fuera a ocurrir en el futuro, principalmente en la gran tribulación, que ellos lo enseñan como un periodo de 7 años que se va a suceder en el mundo luego de que la iglesia sea arrebatada. O sea, ellos piensan que va a haber un arrebatamiento de la iglesia, una medida secreta de Cristo, luego va a haber un periodo de 7 años en la que la iglesia va a estar en el cielo y la tierra se va a desarrollar la gran tribulación, para luego entonces suceder propiamente el retorno de Cristo nuevo al final de los 7 años. Y en ese sentido, todas esas cosas que se hablan aquí se interpretan como si fuera toda o casi todo de ese tiempo de la gran tribulación. Hay otros estudiosos que tienden a ver que casi todo lo que dice aquí
se ha cumplido ya, con excepción del evento de la segunda venida, específicamente en el año 70, cuando fue destruido el templo. Pero vamos a ver, hermanos, en ese sentido, la explicación que yo propongo con respecto al tema del discurso del Monte de los Olivos. Yo entiendo que, aunque realmente hay un énfasis en el siglo primero, es posible que hayan algunas cosas de ahí que también uno tenga que decir, no, todavía vemos cumplimiento de eso más allá del siglo primero. Hermanos, y podría ir al siguiente slide. Yo quiero que ustedes noten en este pasaje, porque yo pienso que este es el tipo de tema que la gente va de una vez a los textos y comienza a discutir y a decir esto se aplica aquí allá, y nos olvidamos del trasfondo del discurso, Y miren, y es bueno que veamos, hermanos, que Cristo da este discurso como respuesta a dos preguntas que le hacen los discípulos, y en la forma en que los discípulos hacen la pregunta, lo hacen como si fueran a ocurrir al mismo tiempo. ¿Y Cristo qué hace? Cristo le responde las dos preguntas, pero no necesariamente está diciendo que va a pasar al mismo tiempo. Cristo le responde las dos preguntas que ellos hacen. Dice Mateo 24, versículo 1, cuando Jesús, puede ir al siguiente slide, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Pero él les dijo, ven todo esto, hermano, el templo, la maravilla, era una cosa maravillosa ese templo en esa época. Dice Cristo, en verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Es decir, Cristo está diciendo, esto que ustedes están viendo aquí, que está físicamente, va a venir un momento en que va a ser derribado. Hermanos, los discípulos se sorprenden cuando escuchan esta declaración de Cristo, y es en ese contexto que en el versículo 3, ahí mismo lo pueden ver en pantalla, dice que estando Jesús sentado en el Monte de los Olivos, se le acercaron a los discípulos en privado, turbados, hermanos, por esa respuesta de Cristo, y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá esto? Hermano, ¿qué es esto? Según el versículo 1 y 2. La destrucción del templo, de ese templo que estaba ahí físicamente. ¿Cuándo sucederá esto? Pero a la vez le dicen, ¿y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Pareciera que para los discípulos la destrucción del templo era lo mismo que el fin del mundo, fin del siglo. Pero Cristo, entonces, hermanos, en el discurso, a partir de lo que le responde, hermanos, él está básicamente abordando esas dos preguntas. En el discurso del Monte de los Olivos, entonces, se habla de dos cosas, de la destrucción del templo y de la segunda venida de Cristo. Y hermanos, por esta razón, yo comparto la postura de que este discurso de Cristo presenta el periodo que transcurre entre la primera y segunda venida como un periodo de tribulación, pero se destaca lo que iba a ocurrir a la generación de personas vivas al momento de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y Cristo habla de que esa destrucción iba a ser una gran tribulación por las implicaciones dramáticas que la misma tendría a toda esa generación. Es decir, si Cristo habló esta cosa en el año 30, el año 70, ¿cuánto sería? 40 años después, que es lo que se calcula más o menos el tiempo de una generación. Y te va como Cristo dice más en el discurso, dice en un momento dado, no pasará esta generación sin que esto acontezca. ¿Sin que acontezca qué? La destrucción del templo. Por eso dice Donald Carson, el siguiente slide. En mi entendimiento del discurso del Monte de los Olivos, los discípulos piensan en la destrucción de Jerusalén y el fin escatológico como si fuera una compleja y única red de sucesos. Esto se explica por la forma de sus preguntas. Jesús advierte que habrá demora antes del fin, una demora caracterizada por persecución y tribulación para sus seguidores, pero con un despliegue violento de juicio en la caída de Jerusalén. Inmediatamente después de las días de persecución sostenida que caracteriza el periodo de interadvenimiento, es decir, entre una venida y otra, llegará entonces la segunda venida. Hermanos, tomando en parte como base esta cita de Carson, yo quiero entonces que veamos algunas cosas que se explican en el discurso de Cristo que han de suceder previo a su segunda venida o en el contexto de lo que dice ahí de la destrucción del templo. Y la primera es la siguiente. Cristo nos dice en el discurso del Monte de los Olivos que habrá un juicio violento que producirá la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. Lo pueden ver ahí en pantalla.
va a venir un juicio violento. O sea, Cristo describe varias cosas, pero en el discurso del Monte de los Olivos, pero él quiere destacar lo que iba a pasar durante la generación. O sea, que cuando hablamos de sucesos que preceden a la venida de Cristo, hermanos, yo quiero, por eso claro al principio, yo no me voy a limitar a cosas que van a pasar justo antes de la venida, cosas que Cristo dijo que iban a suceder, ya sea en el siglo primero, a lo largo de la historia o poco antes de su segunda venida. Esta caída de Jerusalén, hermanos, y destrucción del templo es descrito por Cristo de manera específica como la gran tribulación. Y eso ocurrió en el año 70, hermanos. Eso fue un evento horrible que duró varios años, en la que hubo una rebelión de parte de los judíos, y fruto de esa rebelión, el emperador mandó a ejército de Roma a asaltar la ciudad de Jerusalén. Eso, se dice que ese asalto, hermanos, fue una de las cosas más horripilantes de la historia. Y ahí están escritos como de José, un historiador judío llamado Josefo, que habla de estas cosas. Y hermanos, cuando se habla de la gran tribulación en Mateo 24, no se está hablando de algo que va a pasar al final de la historia, 7 años antes de la venida de Cristo, hermanos. El contexto de Mateo 24 de la gran tribulación es ese evento que estamos diciendo ahí. Y con ¿qué iba a pasar, hermanos? Que el templo iba a ser destruido en el año 70. ¿Y por qué es importante ese evento? Porque con ese evento se cumpliría el juicio de Dios contra el judaísmo, que rechazó al Mesías prometido. Y es como diciendo Dios que finalmente ya el judaísmo ya tuvo su punto final. Y tuvo su punto final con la muerte y resurrección de Cristo, pero la evidencia externa, ¿cuál va a ser? Iba a ser la destrucción del templo. Ya no iba a haber más sacrificios con los corderos y animales, ese tipo de cosas. Dice Mateo capítulo 24, versículo 15. Cristo está narrando las cosas del discurso y dice, por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea que entienda. O sea, así como pasó, así como Daniel profetizó en un momento dado, algo que se cumplió en la época de los macabeos, que es el periodo intertestamentario. Así Cristo dice, cuando ustedes vean eso, también que se cumplió ahí, pero también lo vean repetido de alguna manera, cuando las tropas romanas entran a Jerusalén y entran al templo, dice Cristo, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Cómo así? Los que estén en Judea. Hermanos, esto es un argumento claro, contundente, para decir que Cristo no está hablando de la tribulación al final de los tiempos. Él está hablando de lo que iba a pasar ahí mismo, algunas décadas después, cuando esas tropas romanas iban a entrar, y se dice que creo que casi 2 millones de personas, hermanos, perdieron la vida. O sea, estamos hablando de algo terrible. Y Cristo dice, cuando vean estas cosas, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, y el que esté en el campo no él va atrás a tomar su capa, perdón. Pero hay de las que estén en cinta, de las que estén criando en aquellos días. Oren para que la huida de ustedes no se suceda en invierno por el tema de las condiciones climáticas, ni en días de reposo por el tema de las dificultades que iba a tener esa huida en un contexto de Sabbat para esos que iban a huir. ¿Por qué? Porque habrá entonces, cuando en ese momento de la destrucción del templo, habrá una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y dice el versículo 34, en verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Miren lo que dice el texto paralelo en Lucas 21:20. Pero cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su desolación está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad aléjense de la ciudad, y los que estén en los campos no entren en ella, quédense mejor así en las afueras. ¿Por qué? Porque estos son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Hay de las que estén encintas y las que estén criando en aquellos días, porque habrá gran calamidad sobre la tierra e ira ¿para qué? Para este pueblo. ¿Para cuál pueblo? Para el pueblo de Judá, para el pueblo de Israel. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Lo que sucedió en el año 70 de nuevo. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Posiblemente una referencia a lo que está diciendo ahí, hasta que se cumpla, se complete esa destrucción de Jerusalén y todo eso que iban a hacer los romanos. Hermanos,
Hay un dato interesante que está en la historia, y es que cuando eso sucedió en el año 70, muy pocos creyentes perdieron la vida. A pesar de que, hermano, cuando usted lee el libro de los Hechos, usted se da cuenta que miles de personas se convirtieron en la iglesia de Jerusalén. Sin embargo, cuando eso sucedió, esa destrucción lo que afectó fue fundamentalmente al pueblo judío. ¿Por qué, hermanos? Oh, mis hermanos, porque los cristianos le prestaron atención a esto que Cristo había enseñado y que lo enseña tanto Mateo como Marcos y como Lucas. De modo que cuando se vio esa señal de eso que iba a pasar, muchos creyentes, la mayoría de los creyentes posiblemente habían ya salido de Jerusalén y en ese sentido no recibieron las consecuencias de lo que ahí estaba diciendo. Cristo dijo también en Lucas 19:41. Ustedes recuerdan cuando Cristo entró a Jerusalén al principio de la semana de la pasión, dice que lloró sobre ella diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, te derribarán a tu tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán piedra sobre piedra, porque no conociste el día de tu visitación. Y cuando Cristo, hermanos, también iba camino a la cruz, dice que en un momento dado vio a unas mujeres llorando y dice en Lucas 23, versículo 27, y seguía a Jesús una gran multitud del pueblo y mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose a ella, le dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos, porque vienen días, hermanos, eso pasó 40 años después, en que dirán, dichosas las estériles y los vientres que nunca concibieron y los senos que nunca criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caigan sobre nosotros y a los collados cúbranos, porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué sucederá con el seco? De modo, hermanos, que hemos dicho hasta aquí con respecto a los sucesos de lo que dice Cristo en el discurso del aposento alto, del Monte de los Olivos. Cristo nos habla de un juicio violento que producirá la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. En segundo lugar, Cristo también habla de que habrá aflicción y confusión en el mundo en general. Cristo dice que habrá confusión en el mundo en general. Dice Mateo 24, del 4 al 8, lo siguiente. Tengan cuidado que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Y ustedes van a oír de guerra y rumores de guerra. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambres y terremotos, pero esto solo es el principio de dolores. O sea, que estas aflicciones de las que habla Cristo, hermanos, se van a traducir en conflictos mundiales, en pobreza, en desastres naturales, en enfermedades y en la aparición de falsos profetas. Y hermanos, aunque estas señales ocurrirían antes de la destrucción del templo en el año 70, sin embargo, hermanos, también podemos decir que las mismas han continuado hasta el día de hoy. Dice en Lucas capítulo 21, versículo 8, también se repite la misma idea en el texto paralelo. Dice Cristo, mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán a mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, no lo sigáis. Y cuando oigáis de guerras y disturbios, no os aterroricéis, porque estas cosas tienen que suceder primero, pero el fin no sucederá inmediatamente. Entonces se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y plagas y hambres en diferentes lugares y terrores y grandes señales del cielo. Estos portentos cósmicos que menciona aquí pudieran ser, hermanos, pudiera ser una forma hiperbólica de Cristo expresar el juicio calamitoso que vendría sobre que vendría en ese contexto. Es un lenguaje apocalíptico, hermanos, que es usado en otros pasajes de la Escritura para hablar también de destrucción y de juicio. De modo que Cristo predice que habrá aflicción y confusión en el mundo en general. En tercer lugar, Cristo dice que habrá persecución y tribulación para sus seguidores. Habrá persecución y tribulación para sus seguidores. Estas persecuciones y tribulaciones ocurrirían, hermanos, antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70, pero también continuarían hasta el día de hoy. Porque yo hago este énfasis de que también iba a ocurrir antes del año 70, porque, hermanos, cuando uno ve el texto, lo que dice Cristo, hay cosas que definitivamente están concadenadas a que iba a ser algo inmediato, o sea, muy próximo a cuando Cristo iba a hacer ese discurso, dio ese discurso. Dice, por ejemplo, Mateo capítulo 24, versículo 9, entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe entonces y traicionarán unos a otros
y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, dice Cristo, ese será salvo. O sea, aquí se habla, hermano, de persecución contra los seguidores de Cristo. Y nosotros, hermanos, nada más hay que ir al libro de los Hechos, como inmediatamente se levantan esas persecuciones contra los apóstoles y cómo muchos de ellos son muertos o pasados por diferentes tribulaciones. Miren el texto paralelo de Marcos capítulo 13, ¿cómo lo dice? Marcos 13, versículo 9. Pero ustedes estén alertas porque los entregarán a los tribunales y serán azotados en las sinagogas. O sea que hay un contexto, hermano, donde el énfasis es el cumplimiento de eso en ese mismo siglo primero, antes de la destrucción del templo, cuando los judíos todavía tenían esa influencia dentro del Imperio Romano. Y eso es lo que vemos en el libro de los Hechos. Dice, serán azotados en las sinagogas y comparecerán delante de gobernadores y reyes por mi causa para testimonio a ellos. Recuerden cuando Pablo compareció ante el rey Agripa y después tuvo que comparecer ante el mismo emperador César. Dice aquí Cristo en el versículo 11, cuando los lleven y los entreguen, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, sino que lo que les sea dado en aquella hora, eso hablen, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, los hijos se levantarán contra los padres y les causarán los muertes. Y ustedes serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, eso será salvo. Ese será salvo. De modo, hermanos, que Cristo predice persecución y tribulación para sus seguidores. Y eso, hermanos, se cumplió antes del año 70. Pero también, hermanos, esto es algo que lo seguimos viendo al día de hoy. Y en último lugar, dentro de lo que es el discurso del Monte de los Olivos, Cristo también dice que el evangelio será predicado en todo el mundo. Mateo capítulo 24, versículo 14 dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y hermano, es importante que también digamos que este texto de alguna forma también tuvo un cumplimiento antes del año 70, antes de la destrucción de Jerusalén. Hoy, ¿cómo así, pastor? Podría el siguiente slide, Felipe. Mis hermanos, porque aunque ciertamente el evangelio se siguió extendiendo, lo que se conocía como mundo en esa época, lo que se llamaba todo el mundo, era todo el mundo del Imperio Romano. Y en ese sentido, hermano, las fronteras del Imperio Romano terminaban en España. Y ustedes recuerdan cuando Pablo hace mención de dicho país en su carta a los romanos, que la escribió alrededor del año 57, y dice que expresando sus planes de ir allá para predicar en aquel país. O sea que de alguna forma, antes de la destrucción de Jerusalén, por decirlo así, el mundo había sido evangelizado, el mundo como era conocido, el mundo, el Imperio Romano. Sin embargo, hermanos, sabemos que el evangelio se siguió expandiendo en la medida que se fueron descubriendo otros territorios del planeta. Y por eso la promesa de Cristo, de Hechos 1:8, ¿cuál es? Con respecto a la evangelización, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Como ahí vemos que está señalado ahí, nuestro hermano lo señaló ahí en un círculo, Hechos capítulo 1, versículo 8. O sea, hermanos, ¿qué hemos visto? Hemos visto como primer punto, los sucesos que narra Cristo en el Monte de los Olivos, de las cosas que deben suceder. Y Cristo dice que debe suceder la caída de Jerusalén y la destrucción del templo, 1. Número 2, Cristo dice que habrá aflicciones y confusión en el mundo en general. Número 3, dijimos que habrá persecución y tribulación para los seguidores de Cristo. Y número 4, dice que Cristo, que el evangelio será predicado en todo el mundo. Todos estos eventos, hermanos, ocurrieron en el siglo I y de alguna forma u otra han seguido ocurriendo a todo lo largo de la era evangélica. Los que son, con excepción de la caída de Jerusalén, que eso sucedió puntualmente en el año 70. Sin embargo, hermanos, hay un evento que no está señalado en este discurso de Cristo y que también debe de preceder, debe de ir antes del retorno de Cristo y que merece que le demos una atención separada, y es lo que tiene ahí en pantalla, la manifestación del hombre de pecado, la manifestación del hombre de pecado. Algunos teólogos del pasado y del presente han planteado que el anticristo, cuando se habla del personaje como anticristo, es un sistema de maldad encarnado en distintos personajes. Los reformadores, por ejemplo, decían que era el Papa, tanto reformadores como puritanos, no necesariamente el Papa, sino el papado como institución. Otros lo identifican como una persona específica que aparecerá al final de los tiempos, que ha de procurar destruir todo lo relacionado con la obra de Dios. Ahora, hermanos,
Lo importante aquí es que dice la Biblia al respecto. Y hermano, yo quiero decir lo que dije hace un rato. Hermanos, a diferencia de muchas personas que cuando hablan de los temas tienen como una precisión y son 100% dogmáticos en cada cosa que dicen y tan seguros. Hermanos, yo estoy tratando de ver lo que dice la Biblia, pero a la vez yo estoy siendo honesto con ustedes y estoy diciendo, hermanos, yo no estoy siendo 100% dogmático en algunos de estos detalles, porque yo no creo que la Biblia lo presente con toda la claridad que quisiéramos o que a veces algunas personas siento que lo hablan. O sea que eso es bueno que lo tengamos pendiente, hermanos. Y lo primero que yo quiero decir, hermanos, con respecto a la manifestación del hombre de pecado, es aclarar que cuando en la Biblia se usa el término anticristo, ese término solamente se usa 4 veces en la Biblia, 3 veces en Primera de Juan y una sola vez en Segunda de Juan. Y su uso está conectado con el hecho de que hay personas que tenían un concepto distorsionado de la persona de Cristo y estaban enseñando esa distorsión, lo que está provocando que se tergiversara y se pervirtiera el verdadero evangelio de Jesucristo. Y esa es la conexión que vemos, es el uso que Juan le da al término anticristo. Vamos, primera de Juan capítulo 2, versículo 18, dice Juan, hijitos, es la última hora. Y así como oyeron que el anticristo viene, alguno dirá, bueno, pastor, mire, ahí está diciendo, hablando del anticristo de algo futuro. Sin embargo, Juan dice aquí, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Tú puedes un momentico a la pantalla siguiente, Luis Felipe. Con respecto a esa expresión última hora, dice un autor, debido al hecho de que Jesús ha inaugurado el reino, Juan puede decir con seguridad que es la última hora. Ha sido la última hora desde que el Hijo de Dios invadió el dominio del maligno y le dio un golpe de muerte en la cruz y resurrección. El final de esa hora final, sin embargo, es desconocido. En otras palabras, hermanos, esa expresión, la última hora, es como la Biblia habla en otros pasajes de los últimos tiempos, que es esta manifestación que se da en el nuevo pacto cuando Cristo muere y resucita y que estamos esperando la manifestación final de sus reinos. Es este periodo de la era evangélica. Entonces, quise esta cita, hermanos, verla, para que no pensemos que cuando Juan dice es la última hora, es que es la última, no, hermanos, Juan dijo eso hace 2000 años. O sea, hace 2000 años, Juan dijo que es la última hora y todavía no se ha terminado esa última hora. Volvemos otra vez al slide anterior, por favor, al anterior. Entonces, sigue diciendo Juan, oíste que el anticristo viene, también habrán surgido muchos anticristos, por eso sabemos que es la última hora. Esos anticristos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara de que no todos son de nosotros. Ahora dice Juan en el versículo 22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Y hermanos, el contexto de la época era que lo que se conoce como el gnosticismo, que era una influencia del paganismo griego de la época, que decía que todo lo material era malo y solamente lo espiritual era bueno. Muchos de esos gnósticos que se llamaban a sí mismos cristianos decían que Cristo realmente no se encarnó, porque ¿cómo Cristo se va a encarnar si la materia es mala? Eso que tenían que era una apariencia, pero no era una persona. ¿Y qué dice Juan aquí? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús, o sea, la persona de Jesús, es el Cristo? ¿Y qué dice Juan? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. O sea, Juan dijo unos hijos atrás, el anticristo viene. Ahora dice, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. O sea, que cualquiera que niega al Padre o cualquiera que niegue al Hijo, la personalidad del Hijo, la humanidad del Hijo, la deidad del Hijo, entonces, según Juan, ese es el anticristo. En primera de Juan capítulo 4, puede ir exacto, en esta pantalla, Juan nos indica una idea similar al comparar el espíritu que viene de Dios con el espíritu del anticristo. Y dice aquí, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen al espíritu de Dios. ¿Cómo conocemos al espíritu de Dios?
todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Hermano, aquí no está hablando de seres espirituales, es toda persona que confiesa que Cristo ha venido en carne. Bueno, el espíritu con que habla es con el espíritu de Dios, esa es la idea. Fíjese que Jesucristo ha venido ¿qué? En carne, no como decían los gnósticos, que era en apariencia, en carne. Pero también dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y el que habla así, ese espíritu dice, es del anticristo, del cual habéis oído que viene. Pero viene, pero dice, pero ahora ya está en el mundo. O sea, Juan dice, no, ya está en el mundo. Ya está en el mundo. Y hermanos, Juan escribió eso hace 2000 años. O sea que aquí estamos hablando más bien de qué, de ese espíritu diabólico, de ese espíritu de maldad que quiere romper con la pureza del evangelio, que se manifestó con los gnósticos en esa época, pero que se manifiesta de muchas otras formas aún a lo largo de la historia evangélica, incluyendo al día de hoy. Y por eso, hermano, es que segunda de Juan 1:7 dice, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese que dice eso es el engañador y ese es el anticristo. O sea que el anticristo, según Juan, es el que niega que Cristo ha venido en carne, el que niega, hermanos, el que tiene una cristología distorsionada al punto de que rompe con la esencia y con la pureza del evangelio. De modo, hermano, que no es seguro afirmar sobre la base de los pasajes que Juan está refiriendo a un personaje escatológico final, cuando de manera consistente él ha explicado que lo que es un anticristo y que es algo que ya estaba presente en su tiempo, manifestado en distintas personas con distintas enseñanzas. Ahora, hermanos, eso con respecto a los textos de Juan que menciona el anticristo. Sin embargo, hermanos, hay un pasaje más que yo quiero que veamos, y es 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 al 9. Con respecto a este texto, hermanos, a diferencia de los textos de Juan, a mí, a Rafael Alcántara, y hermano, yo estoy andando con mucho, pisando con cuidado, puede haber, hermanos, aún dentro de lo que entienden la escatología, como yo la entiendo, puede haber hasta alguna diversidad de opinión con respecto a este tema, pero a mí me parece mucho más claro, usando el texto de 2 Tesalónica capítulo 2, versículo 3, que Pablo sí está hablando aquí de un personaje escatológico final, si es escatológico final, ¿verdad? En este contexto, que engañará al mundo y que querrá imponer un culto hacia su propia persona en oposición a los criterios religiosos, tanto de los verdaderos creyentes como de aquellos que siguen a dioses falsos. Miren este texto, ustedes lo tienen ahí en pantalla, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, perdón. Ya hemos dicho, ¿verdad? Pablo habla con respecto a la venida de Cristo, no está en pantalla ahí, pero déjenme leerlo, con respecto a la venida de Cristo y nuestra reunión con él. O sea que para Pablo, la venida de Cristo y la reunión con él eran parte del mismo evento. Dicen, no sean engañados en vuestro modo de pensar, en el sentido de que el día del Señor ha llegado, es decir, que la venida de Cristo ha ocurrido, al final del versículo 2. Y ahora dice el versículo 3, que nadie os engañe, porque no vendrá quien Cristo, no sucederá la venida de Cristo y nuestra reunión con él, sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Puede ir al siguiente slide, Felipe, porque ese texto, aunque está completo ahí, lo vamos a ir viendo detallado. El apóstol Pablo aquí enseña, hermanos, claramente que antes de que ocurra la segunda venida de Cristo y nuestra reunión con él, debe de ocurrir primero, debe de venir la apostasía. Al hablar de apostasía, hermanos, esto implica de alguna manera el abandono de la fe de muchos que en algún momento profesaban ser cristianos, ya sea fruto de las falsas enseñanzas o fruto de la persecución. Es como Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, cuando dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. O sea que Pablo habla de esta apostasía como es algo que, hermano, que lo estamos viendo al día de hoy, pero es algo que va a ir es como si tuviera, como si fuera creciendo en la medida que pasa el tiempo, hasta que llegue como una apostasía general.
Y Pablo dice que junto con esa apostasía se manifestará un personaje al cual él lo llama, en el siguiente slide podemos verlo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Creo que te pasaste un slide. Exacto, el hombre de pecado y el hijo de perdición. Esos son los dos títulos que tiene esta persona. Hermanos, y por eso que tiendo a ver que es una persona, ¿verdad? Pablo se refiere a él como una persona. Pudiera entonces, hermanos, ser un hombre que está poseído en toda su plenitud por el maligno. O sea, es tal vez más que pensar que es un demonio, que está, no, es un hombre que tiene una posesión de Satanás inusual. ¿Y cuál es la característica de este personaje? Dice Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se siente en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Hermanos, sin ser dogmático, es posible que esto que Pablo aquí se está refiriendo a que el hombre de pecado se ha de presentar y ha de querer ser tenido como un líder divino, independientemente de la religión que fuera. O sea, un líder no solamente que va a querer suplantar el cristianismo, sino aún cualquier otra religión. Por eso es que dice, y por eso dice Pablo, él se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea, que pareciera que es una persona que va a querer imponerse su autoridad y el hecho de ser adorado como divino, va a querer imponer no solamente contra los cristianos, sino sobre otras religiones. Él se exalta, no importa que sea sobre el único Dios verdadero o cualquier otro Dios falso. Pablo dice de él, hermanos, en los versículos 9 y 10, en los versículos 9 y 10 de 2 Tesalonicenses, dice que dice la venida del impío será conforme a la actividad de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, ¿qué está diciendo ahí, hermanos? Este personaje tendrá poderes especiales dados por Satanás, pero él engañará, hermano, ¿a quién? A los verdaderos cristianos. O sea, un verdadero cristiano se va a dejar engañar diciendo, wow, pero mira, está haciendo milagros y lo que él pide es que le tengamos devoción a él. No, hermanos, él no va a engañar a los verdaderos cristianos. Este personaje dice, engañarán, actuará con engaño a los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Cuando retrocedemos, hermanos, al versículo 6, del 6 al 8, en su primera parte, Pablo dice lo siguiente. Miren qué interesante. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, con ustedes, yo les decía esto? Dice aquí, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo se ha quitado de en medio y entonces será revelado ese inicuo. O sea, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Que ese misterio de iniquidad, hermanos, no es algo futuro, es algo que ya está en acción. Pero esa manifestación final, esa apostasía final y esa manifestación final de ese hombre de pecado, a través que cuando se manifieste traerá un ataque a la iglesia, trayendo persecución por un lado o haciendo lo posible por imponer esas ideas perversas anticristianas. Va a llegar un momento que se va a manifestar, pero hay algo, dice, que detiene esa manifestación. Hay algo que detiene esa manifestación. Y hermanos, aquí vemos cómo se generan algunas especulaciones. ¿Por qué? Porque el problema es que Pablo no dice aquí, Pablo no dice qué es lo que lo detiene. ¿Qué es lo que lo detiene? Pablo dice que los tesalonicenses sabían lo que lo tenían, porque Pablo dice, ustedes se acuerdan que yo le dije quién era, pero él no los quiso dejar revelado. Hay algunos hermanos que aprovechan este bache, por decir, este vacío, esta omisión, por decirlo así, para decir, eso debe ser la iglesia. La iglesia es lo que detiene el anticristo. Y cuando la iglesia sea arrebatada, entonces se manifestará el anticristo. Bueno, hermanos, el problema es que tú no puedes hacer una doctrina de algo
que el texto no menciona. El texto no dice que es la iglesia. Pablo ya ha dicho en los versículos anteriores que la venida de Cristo y nuestra reunión con él es un mismo evento. Ya hemos dicho una clase entera, explicamos para hablar de todo esto, hermanos. Y hermanos, déjenme decirles una cosa. Cuando viene una persecución, y en la historia de la iglesia han venido persecuciones horribles, y cuando aún al día de hoy se han dado persecuciones horribles, hermanos, en ciertos lugares, hermanos, el hecho de que la iglesia esté o no esté no hace ninguna diferencia, todo lo contrario, eso lo que hace es que afecta dramáticamente a la iglesia. Y eso es lo que ha pasado en Afganistán, y eso fue lo que pasó en Irak, y eso es lo que ha pasado en muchos lugares, hermanos, donde la iglesia ha tenido que pasar por el horno de la aflicción y de la persecución. Otros especulan y dicen que es el Espíritu Santo, hermanos, pero que eso es especulación. O sea, que entonces el Espíritu Santo se va, pero entonces se va a seguir predicando el evangelio y van a haber personas salvas en el contexto. No, hermanos, no. Pablo no reveló lo que era lo que lo detenía. Pudiera ser, como pongo yo ahí, pudiera ser alguna fuerza angelical. Ustedes recuerdan, hermanos, cómo cuando vimos el tema de Satanás y los demonios y los ángeles en Daniel, cómo se habla de que los ángeles eran usados para refrenar la maldad. Dice que cuando habla de un demonio que quiso manifestar la maldad a través del príncipe del reino de Persia, dice que estaba un ángel deteniéndolo y después tuvo que pedir ayuda a Miguel para que lo detuviera. Bueno, pudiera ser que los ángeles o un ángel especial, Dios lo está usando de una manera particular para restringir la acción maligna hasta que ese ángel ya se ha quitado del medio, ya deje de tener esa actividad de restricción. Ahora, hermano, yo no estoy diciendo que sea un ángel. Yo lo que estoy diciendo es que Pablo no revela quién es y por lo tanto no podemos ser dogmáticos con respecto a este punto. Ahora, hermanos, lo más importante no es esto. Lo más importante es que esta es la voz de este inicuo. Dice la escritura que no va a prosperar. Dice en el versículo 8 que al poco tiempo de su manifestación, el Señor lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Hermanos, eso es lo más importante. Lo más importante, hermano, es esto. Sea lo que sea que haga y el alcance que haga y cómo nos va a afectar, hermanos, el Señor lo matará con el espíritu de su boca. Lo destruirá con el resplandor de su venida. Cuando cuando él mismo venga en gloria. Y hermanos, esto es lo que enseña la palabra de Dios en las cartas pastorales, pastorales, no, las cartas del Nuevo Testamento con respecto a este tema de la escatología. Hay detalles aquí y allá, hermanos, que ya pertenecen a libros simbólicos y que nosotros también vamos a ver más adelante. Pero hermanos, basado en esto que hemos visto hasta ahora, tenemos que tener cuidado. Yo quiero dar una nota pastoral. Hermanos, yo no estoy diciendo, no quiero ahora que con estas cosas nosotros ahora nos obsesionemos con el tema del anticristo. Hermanos, nuestra esperanza no es el anticristo. O sea, lo que esperamos, en otras palabras, ¿cuándo va a venir el anticristo? No, hermanos, nosotros debemos decir, ¿cuándo va a venir Cristo? Esa debe ser nuestra esperanza. Ese debe ser nuestro anhelo. Porque, hermanos, hay preguntas, hermanos, del cual yo no tengo todas las respuestas. ¿Cuál será, por ejemplo, el alcance total de la manifestación del anticristo? ¿Qué tan conscientes van a estar todos los cristianos de todo el mundo de que sí, que ese es el anticristo? Cuando ocurra. O sea, ¿qué tan conscientes vamos a estar? ¿Esa persecución física va a alcanzar a todos los cristianos? ¿O a la mayoría? ¿O cómo va a ser? ¿Qué diferencia, hermano? Yo me pregunto, ¿habrá entre los cristianos que ahora mismo, hermanos, están siendo perseguidos físicamente de una manera cruel, como sabemos que está pasando en Afganistán, como sabemos que está pasando en Corea del Norte, como sabemos que está pasando en Irán, como sabemos que está pasando en muchos otros países, hermanos? ¿Qué diferencia habrá para esos cristianos que ahora están siendo perseguidos físicamente si se resulta que el anticristo está o no está presente? ¿Qué diferencia va a ser para ellos? Hermanos, ellos están ahora mismo bajo esa persecución. Pudiera estar el anticristo manifestándose ahora mismo en el mundo y tal vez nosotros no nos estamos dando cuenta. Hermanos, la realidad de la historia es que muchos personajes han sido identificados a lo largo de la historia como ese hombre de iniquidad, como ese personaje futuro, porque sus características parecen coincidir con lo que dice Pablo en 1 Tesalónica 2. Y muchos cristianos han recibido grandes persecuciones con personajes en la historia. Hermanos,
imagínense que, se da esa manifestación del anticristo. ¿Cuánto tiempo durará? Si nosotros aquí en República Dominicana, hermanos, llegáramos a darnos cuenta de la manifestación de un hombre que pudiéramos pensar que sí, que es el anticristo, que fuera cierto, ¿qué tanto tiempo va a pasar entre que nos demos cuenta que es el anticristo y la venida de Cristo para matarlo? Hermanos, yo estoy haciendo varias preguntas para al final decirle, hermanos, no podemos ser dogmáticos con la respuesta a muchas de esas preguntas. Podemos ir a la palabra y decir, Pablo habla de la manifestación de un hombre de pecado, de un hombre que se va a querer imponerse, va a querer que rindan culto, va a tener poderes milagrosos, va a engañar a los que se pierden. ¿Y qué va a pasar? Va a querer de alguna forma u otra acabar con la obra de Dios, pero dice la palabra que el Señor destruirá con el resplandor de su boca, con la gloria, con el resplandor de su venida. Y por eso, hermanos, a la luz de este interrogante, nuestra esperanza, nuestros ojos deben de estar puestas no en el anticristo, sino en Jesucristo. Y hermano, yo quiero concluir con una cita de Wayne Grudem, que si la puedes poner ahí en pantalla, que para mí resume de una manera magistral lo que hemos estado enseñando. Dice lo siguiente, Grudem: en el flujo y reflujo de la historia mundial, vemos de tiempo en tiempo acontecimientos que podrían ser la materialización final de alguna de estas señales. O sea, vienen cosas que uno dice, wow, ahora es que va a venir el Señor realmente. Pero dice Grudem, ocurren y entonces se esfuman. Entonces una nueva ola de eventos irrumpe en la escena mundial y de nuevo crecen las expectativas del regreso de Cristo, como está pasando ahora, hermano, en estos tiempos. Tras cada hora sucesiva de eventos, hermanos, nosotros no sabemos cuál será la última. No lo sabemos. Y por eso dice Grudem, Dios quiere que continuemos anhelando el regreso de Cristo y esperando que ocurra en cualquier momento. Y parece encajar exactamente con el enfoque del Nuevo Testamento sobre el regreso de Cristo, decir que no sabemos con certeza si esos eventos han ocurrido. ¿Por qué, hermano? Porque si no lo sabemos con certeza, entonces vamos a tener que estar a la expectativa de que lo que es seguro es la venida de Cristo. Entonces, dice Grudem, si Cristo regresa pronto, no estaremos tentando a objetar que una señal u otra no se ha ocurrido aún. No, pero vean acá, pero falta esto. No, pero que Dios no nos dio el detalle de cómo iba a ser. Simplemente estaremos listos para darle la bienvenida a nuestro Señor cuando Él aparezca. Y si todavía debe de venir un gran sufrimiento, y si empezamos a ver una gran oposición al evangelio, un gran avivamiento entre el pueblo judío, un notable progreso en la predicación del evangelio a través del mundo y aún señales espectaculares en los cielos, entonces no nos desalentaremos ni nos descorazonaremos, pues recordaremos las palabras de Jesús: cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo, levanten la cabeza, porque su redención se acerca. Gloria a Dios, hermanos. Eso es lo que esperamos, la redención, el día de nuestra redención, cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva. Bien, hermanos, con esto terminamos esta lección de hoy. Sucesos que preceden a la segunda venida de Cristo. Vamos a dar unos pocos minutos para que, si alguno tiene alguna pregunta o algún comentario, la hagan, por favor. ¿Alguna pregunta, hermanos, hasta aquí? Sí, Minerva. ¿Cómo está, Pastor Salvador? Hola, hola. Pastor Rafaelito. Nada, precioso. Realmente un enfoque muy bello, porque lo que debemos es esperar a nuestro Señor. Amén. Él dice, erguíos, vuestra redención está cerca. Amén, y amén. Yo tengo el testimonio de mami en otra época, hace muchos años, porque los adventistas le dan mucho seguimiento a la escatología. Y entonces darle seguimiento así minucioso a cada noticia, se enferman ellos, o sea, dándole una cosa, entonces es lo que usted dice, porque no fue, entonces son como, ¿y qué pasó? Porque es tan preciso que lo hacen, que ya es, y a mí siempre me aquieta el alma que el Señor dice, mire, nadie lo sabe, o sea, ese día va a llegar, que va a ser sorpresivo aún para ustedes. Amén, o sea, amén. que realmente así, gracias. Gracias, gracias. Elisa Michelén. No se oye, Elisa Michelén, está en mute.
¿Ya? Sí, hello. Ahora sí, sí. Es él hizo. Él hizo michelense. Sí. No, que yo siempre me he preguntado con ese tema, que es verdad que, como dice la palabra, el día y la hora nadie sabe, puede ser en cualquier momento, pero precisamente los eventos que deben suceder del hombre de maldad, el anticristo y todas las cosas, siempre, o sea, como que me han hecho pensar, bueno, que no puede ser ahora porque todavía no ha venido el anticristo. Yo sé que algunos dicen, no, que el anticristo es todo el que se opone a Cristo o que es un sistema o que eso ya está sucediendo, pero o sea, por lo que veo en la escritura y bueno, parte de lo que es de la clase de hoy es como que es algo que va a ser un evento que va a sobresalir en la historia. Tal vez, por ejemplo, cuando pasaron las guerras mundiales, la gente pensaba que era el fin del mundo y que Hitler era el anticristo y no sé qué, pero no lo fue. Va a ser algo todavía como tal vez un control más mundial, no de una parte del mundo. Y vemos cómo el mundo se va encaminando a una moneda, los controles totalitarios de los gobiernos, cómo van cambiando, cómo el tema de la ideología de género va avanzando y va coartando libertades religiosas y demás en sitios donde había paz, no en la China ni en esos sitios así, sino en cualquier parte del mundo, Canadá, Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, aquí eventualmente. Bueno, el punto entonces es, si realmente uno puede estar a la expectativa de la venida de Cristo, o sea, esta noche, mañana, ahora mismo, o realmente va a ser un evento visible. Y también yo la otra cosa que pienso es, si es un evento visible de una persona, tú sabes, un ser humano no vive 300 años. O sea, tú calculas, bueno, si es un hombre de maldad, ponte tú que viva 120 años. ¿Entiendes? Si ya la venida de Cristo es después del anticristo, y es una persona, digamos, física, y tiene 70, tú dices, bueno, al mundo le quedan 50 años, o sea, como que va a ser predecible en caso de ser una persona física. Sí, Entonces sí. no sé si me enredé, como, o sea, se Sí, te enredó enredaste mucho un, la, te la enredaste un pregunta, pero poquito, en pero esencia es eso. creo que te entendí. Sí, o sea, por eso yo decía ahorita, o sea, cuando tú mencionaste el ejemplo de Hitler, un ejemplo interesante, porque muchos creyentes pensaron que Hitler era el anticristo. ¿Me entiendes? Entonces, y miren, hermano, o sea, en el momento que estaba pasando lo que estaba pasando, o sea, había razones para pensar. Entonces, ¿cuál es el punto? Entonces, lo que yo decía ahorita, o sea, ¿hasta qué punto podemos ser dogmáticos de que vamos a estar perfectamente conscientes todo el mundo al mismo tiempo de que sí realmente este es o no es? Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, yo no sé, o sea, qué tan, qué tan radical podemos ser en esa afirmación. Y pienso que tal vez eso es algo que hasta es bueno que sea así, para que nuestra confianza esté en la venida de Cristo. Porque no estamos seguros si el que viene, bueno, parece que es, pero al final no estamos seguros porque pensábamos que era Hitler, pero no era. Y así puede pasar Mao Zedong con los cristianos en China u otras personas a lo largo de la historia de la iglesia. Lo que sucedió con el mismo, esos emperadores que trataron de destruir la iglesia en los primeros siglos de la historia del cristianismo. O sea, que ese es el punto, y creo que el punto de Gruden también. Para mí la cita de Gruden resume bastante bien. Él decía, pasan cosas que pensamos que es lo último, y resulta que no es lo último, que viene otra sucesión de cosas. Entonces, al final, hermanos, o sea, por eso es que la Biblia no nos da tanto detalle de cómo prepararnos para el anticristo, no. La Biblia nos manda a prepararnos para la venida de Cristo. Y eso es lo que vemos como con toda claridad. Pero por eso decía, hay que tener O cuidado sea, de no ser como muy dogmático tal vez en todos los detalles al respecto. Betty o Dionis, no sé cuál de los dos. pero perdón, una pregunta porque no me quedó muy claro. O sea, no se supone que va a ser algo evidente que todo el mundo va a saber que ese es el anticristo, porque dice que se va a sentar como si fuera en el lugar de Dios y incluso como que va a ser algún tipo de milagro o algo así, o sea, va a ser objeto de culto. Sí, 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 Y aunque ha habido dictadores que se han querido destruir el cristianismo, ninguno ha hecho eso que dice la palabra. bueno, a lo largo de la historia de la iglesia han habido personas que hacen milagros, han habido personas que han querido presentarse como líderes religiosos, todas esas cosas han pasado a lo largo de la historia de la iglesia, ¿me entiendes? O sea que en ese sentido, como te digo, pudiera ser evidente que en el momento uno pudiera pensarlo, pero podemos ser dogmáticos en decir que sí, que vamos a estar completamente seguros todo el mundo. Yo
tal vez, yo no tengo esa, no tengo esa claridad, ¿entiendes? Como yo decía ahorita, pues, me pregunta Glenny, pero no va a ser universal. Sí, ok, universal. Imagínate que yo me doy cuenta ahora, pero todo el mundo se va a dar cuenta al mismo tiempo. O pudiera ser que cuando yo me dé cuenta ya resulta que ahí viene el Señor ahí mismo. O sea, mi punto aquí es que la Biblia nos da mucha información con respecto a los detalles que van a pasar ahí. Lo que vemos son los principios que mencionamos en primera y segunda Tesalonicenses. Se va a sentar como Dios, haciéndose pasar por Dios, pero eso que va a ser el anticristo, ya otros lo han hecho. Y eso de los milagros, ya otros lo han hecho. O sea que no es... Ahora, va a ser algo mucho más evidente. Sí, va a ser algo mucho más evidente, pero cuando vino lo de Hitler, como repito, muchos dijeron definitivamente esto es, y resultó que no lo era. O sea que ese es mi punto aquí con respecto. Hay preguntas, hermano, que al final no tenemos respuesta dogmática, porque yo pienso que lo que el Señor quiere que esperemos es su venida, no al anticristo, sino a Jesucristo. Yeah. Dionis. Sí, Pastor Rafael, en este sentido, en este mismo sentido de qué cosas sucederían antes de la venida del Señor, los hermanos dispensacionalistas son los que más interpretan el asunto de los 7 años, de los 3 años y medio. Y dentro de eso te hablan de lo que significa cada sello, después cada trompeta, después cada copa. Una precisión exacta en cada una de esas explicaciones. Sí, sí. Y yo creo que no sé si va a ser más adelante o dónde, cómo cabe en el esquema que has presentado, el cual yo creo porque es el más claro y sale de las propias epístolas y de los evangelios, pero dónde caben esos capítulos de Apocalipsis que sí, los dispensacionalistas entran aquí, donde ellos hablan de los 48 meses o de 1 año, un tiempos y la mitad de un tiempo, y involucran Daniel, Apocalipsis 13. ¿Dónde cabe eso dentro del esquema? Sí, yo, según mi plan, que tal vez yo debí decirlo al principio, cuando yo termine esta clase, ya te la terminamos, la semana que viene vamos a hablar la resurrección y el juicio final, y después entonces vamos a dar 3 o 4 clases. Una, la escatología de Jesús, basada, incluyendo lo que es su segunda venida, la escatología de Pablo, de Pedro y la escatología de Juan. Entonces, en la escatología de Juan, entonces ahí vamos a entrar a Apocalipsis y vamos a explicar el sentido general del tema y el tema de Apocalipsis 20. Porque ahora mismo mi énfasis ha sido más bien en limitando a ver estos sucesos según lo describe, ¿verdad?, la palabra de Dios, que está conectado con el hecho de que sucederán antes de la segunda venida. Pero yo animo a que tengan paciencia, a que oren por mí y a que se animen. Es más, tú mismo pudieras dar esa clase, tú sabes, así ya yo me quito ese problema de encima y tú explicas mejor lo de las copas y la... Nada en chiste, pero eso lo vamos a ver cómo encajar. Ahora un principio importante, porque alguno dirá, pero ¿y por qué no se explica de una vez? Hermano, es importante que usted sepa, hay un principio de hermenéutica que los textos claros los textos oscuros deben explicarse a la luz de los textos claros y los textos simbólicos a la luz de los textos literales. Hay personas que van directamente a los textos simbólicos y empiezan a interpretarlos. ¿Me doy a entender? Y mi principio aquí es cómo es que Pablo presenta la escatología, cómo Cristo presenta la escatología, y en base a esa escatología y en base a esos eventos y la forma en que está organizado, entonces eso es lo que me debe ayudar a mí a saber cómo interpretar Apocalipsis. Pero es verdad, y lo digo, hermano, con respeto, con amor, ¿no? ¿Verdad? Muchos hermanos lo hacen al revés. Muchos hermanos van a Apocalipsis y ven los sellos, ven las 2 bestias y ven Apocalipsis 20 que habla de 1000 años. Lo toman literal, que está en un texto simbólico, y en base a eso, entonces van a la escatología de Cristo y tratan de introducirlo. Entonces, en esa escatología, en esas explicaciones que da Pablo y Cristo. Y no debe ser así, hermano. Los textos claros deben ayudarnos a los textos oscuros. Yo recuerdo, hermanos, cuando en una clase que estaba con Dave Helms, que él decía el cuidado que hay que tener con tomar los libros simbólicos o los capítulos simbólicos de la Biblia de una manera literal, porque eso no trae problemas. Entonces hay un texto en Isaías que dice que el león jugará con el cordero, ¿verdad? ¿Te han oído ese texto, verdad? Y lo usa mucho para decir, tú ves que en el reino de Dios habrá leones. Sin embargo, él nos buscó otro versículo
donde en el término profético también Isaías dice, y allí no habrá león. Allí no habrá león. Entonces la pregunta es, Branca, ¿pero habrá león o no habrá león? Porque dicen uno que el león jugará con el cordero y dicen otro texto del mismo Isaías que allá no habrá león. Es que, hermano, el problema está cuando queremos coger el lenguaje apocalíptico, que es un lenguaje lleno de símbolos, y queremos interpretarlo como si fuera algo literal. Entonces, ahí es que vienen los problemas y las contradicciones. Francisco, y con eso yo creo que ya, hermanos, terminamos. Francisco. Hermanos, yo creo que ha sido una explicación magistral, porque nosotros no podemos asegurar lo que la Biblia enfáticamente no asegura. Entonces, ¿cuál es el aspecto más importante para los creyentes? La venida de Cristo y el triunfo de Él sobre el mal. Sabemos que eso no va a ocurrir antes de la gran tribulación, lo que algunos mencionan como la gran tribulación, porque el Señor no se va a llevar su iglesia por parte, una parte ahora y otra parte ahorita, y vengo ahorita y eso no funciona de esa manera, y eso no es lo que Cristo nos ha enseñado. Él viene en el final de los tiempos a poner todas las cosas en orden, y Él se va a llevar a su iglesia, y los que no estén en el libro del Cordero, esos irán al tormento eterno. Esa es la única realidad. Por eso nosotros lo que tenemos que confiar fundamentalmente en que Cristo viene y que nosotros nos vamos con Él. Amén, amén. Lo que hayamos muerto antes de su venida, vamos a resucitar con un cuerpo glorificado similar al de Cristo y estaremos con Él por toda la eternidad.